Los nacionalismos pueden entenderse desde Foucault en su libro Defender la sociedad como una población la cual puede expresarse ante todo en los elementos como lengua, país de origen, costumbres ancestrales, densidad y un pasado común, existencia de un derecho arcaico, redescubrimiento de las viejas leyes, además de todo un conjunto de instituciones que evolucionaron junto con esta sociedad. Ahora bien, para la explosión de la Gran Guerra, el rol que jugaron los nacionalismos fueron de suma importancia. Por ejemplo, Alemania se presentó como un caso particular en donde los grupos nacionalistas influían en gran medida en los gobernantes, haciendo que estos adoptaran una línea más dura en búsqueda de expansión territorial, más colonias, un ejército más fuerte o una marina con más navíos, mientras que a diferencia de las democracias occidentales de la época, las fuertes corrientes nacionalistas fueron encauzadas por medio de las instituciones parlamentarias, como bien lo denotó Kissinger en su libro La diplomacia. Así pues, los nacionalismos tuvieron tanta relevancia en aquel momento que, como bien observó Theodor von Bethmann, canciller alemán, que en aquellos tiempos la amenaza de guerra se encontraba en la política interna de aquellos países en que un gobierno débil se enfrentaba a un movimiento nacional fuerte. Además del nacionalismo francés gestado luego de la adhesión de Alsacia y Lorena por parte de Alemania, el nacionalismo generado por los polacos al estar repartidos entre Prusia, Rusia y Austria, y el nacionalismo de los bosnios acrecentado luego de la adhesión de este a Austria, generaron respuestas como la materialización de grupos independentistas como la Mano Negra, el cual se encargó de prender el barril de pólvora en el que se había convertido. Para antes de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalismos exacerbados se convirtieron en el argumento de expansión imperialista al desarrollar la idea de una superioridad étnica de algunos países sobre otros, y en donde África obtuvo un rol en el conflicto al ser una de las zonas en donde las potencias buscaban su expansión para primero demostrar poder y segundo obtener materias primas. Pero hoy en el tema es que los nacionalismos que están surgiendo hoy en día se han apartado de la concepción de un orden de izquierda o derecha para unirse a favor de una defensa del interés nacional y de plantarse frente a un orden multilateral, como bien lo argumentó Ignacio Torreblanca, politólogo de la UNED. Por eso, hoy en día, asuntos tales como la globalización, la crisis migratoria, el desempleo, la forma en que unos países y otros enfrentan las crisis económicas y el terrorismo, juegan un rol muy importante en los discursos nacionalistas, llegando a utilizar, por ejemplo, el miedo y sentimientos xenófobos como herramientas electorales para exacerbar la búsqueda del pasado glorioso de cada nación, también para generar un sentimiento en contra de las potencias o países poderosos o para defender la soberanía local y nacional. Las naciones, antes de la explosión de la Gran Guerra, como ahora, buscaron y han buscado con mayor frecuencia su propio interés, y no los principios elevados, y han competido más que cooperado. En este punto, los nacionalismos tuvieron el efecto opuesto, exaltando el interés nacional, intensificando las rivalidades y aumentando los riesgos de todos. Y nada nos indica que esta antiquísima conducta haya cambiado. Para el contexto que antecedió la Gran Guerra, los británicos generaron un gran orgullo a su patria al considerarla como el volante que impedía que en Europa predominaran algunas coaliciones que habían entre las potencias continentales, además de que con su política de aislamiento espléndido veía las alianzas continentales como último recurso para impedir que un agresor rompiera el equilibrio. Se generó así una sensación de autosuficiencia al sentir que bajo esas políticas se habían convertido en el gran imperio británico, uno de los más poderosos para la época. Sin embargo, para antes de la Gran Guerra, los británicos tuvieron que cambiar su política de aislamiento espléndido y empezar a generar alianzas con otros países al compartir la amenaza creciente que resultó ser Alemania. Así fue que prácticamente todos los puntos en los que se estructuraba el gran movimiento nacional alemán representaban una amenaza clara para el mantenimiento del equilibrio de poder en el continente. Gracias a sus políticas expansionistas y a su afán de celebrar tratados para la formación de una coalición que al final no resultó bien, ya que estas mismas acciones fueron las que impulsaron la creación de la Triple Entente, coalición generada por los ataques de un enemigo en común, es decir, Alemania. Hoy en día vemos cómo el proteccionismo que se está dando de manera generalizada en Estados Unidos y en la mayor parte de los gobiernos de Europa han dado vía libre al surgimiento de nuevas potencias en distintos ámbitos. Así que a diferencia del panorama que se vivió antes de la Gran Guerra, una gran cantidad de países buscan, por ejemplo, expandir sus socios comerciales por medio de préstamos para el desarrollo y el intercambio de bienes y servicios, como es el caso de China.
El desarrollo de energía nuclear también ha desnivelado la balanza del equilibrio de poder debido a que suele estar en manos de países que en muchos casos presentan poca estabilidad política y que también es usada para la construcción de armamento nuclear, poniendo bajo la lupa a países como Corea del Norte, India, Israel y Pakistán al poseer armamento potencialmente destructivo bajo su poder. Aunque este tipo de situaciones han tratado de ser controladas bajo tratados como la no proliferación de armas, la aparición de presidentes tales como Donald Trump, el cual aboga por una menor intervención por parte de los Estados Unidos en tratados que regulen las políticas internas, ponen en riesgo la estabilidad del sistema internacional. Si bien hoy en día se pueden encontrar países emergiendo en uno u otro ámbito, el que más preocupa sin duda alguna es el tema del armamento nuclear, ya que esta dinámica puede generar una configuración en el sistema internacional en donde unos países resuelvan aliarse con otros solo porque poseen armamento nuclear y no tienen la intención de quedar en fuego cruzado, y además que cada país se verá más inmerso en una mejor preparación y disposición de un armamento nuclear para sí mismo en vez de reestructurar el equilibrio de poder. La multipolaridad en el sistema internacional será un factor a comparar de igual importancia que los anteriores. En el escenario previo a la Gran Guerra, podemos hablar de una polaridad múltiple, pero a su vez muy concentrada en ciertos jugadores. Y en el contexto actual, tenemos una multipolaridad creciente, donde los jugadores son cada vez más numerosos, no hay hegemonías tan fuertes y tan fáciles de defender. Esto junto con el declive de los Estados Unidos, pero todavía existe una unipolaridad militar que está a favor de Estados Unidos, pero a la que otros jugadores están recortando distancias, como por ejemplo China. Aquí se da un punto de quiebre, ya que el declive de los Estados Unidos y el acercamiento de China tenemos como una balanza militar. Pero en el aspecto económico es donde realmente se ve la multipolarización, con la creciente expansión de Asia-Pacífico, lo que deja entrever que es un contexto totalmente diferente, ya que con la integración regional y global por parte de nuevos actores y nuevos jugadores, van a ser menos importantes las intervenciones dadas de los jugadores originales, o sea, de los jugadores que siempre han tenido como importancia en el sistema internacional. Como otro aspecto de comparación tenemos el imperialismo y el proteccionismo. En primer lugar, podemos identificar como objetivo geográfico de la época previa a la Gran Guerra la obtención de colonias extraterritoriales en busca del crecimiento económico y la preparación ante cualquier conflicto con barreras naturales. Y los imperios, se podían ver imperios como el Imperio Británico en América, Asia, Oceanía y África, y el Imperio Francés en el noroeste de África, Madagascar, en el sudoeste asiático y Pacífico. Estas relaciones representaban interacciones económicas con las colonias y una apertura del mercado internacional o global en ese momento. Sin embargo, en el panorama actual cambia la perspectiva económica y existen nuevas tendencias a proteger y a utilizar mecanismos proteccionistas en el comercio internacional, como se puede evidenciar con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y con las amenazas de Trump que presentaba en su programa electoral con respecto al comercio internacional y las relaciones de Estados Unidos con el resto del globo. Sin embargo, no solo se presenta a niveles macroeconómicos, sino existen otros tipos de proteccionismos mucho más comunes que practican casi todos los países, como obtener la competitividad frente al exterior con el abaratamiento de los costos sociales, laborales y fiscales, lo que incrementa la desigualdad. Sin embargo, para este punto y para la convergencia que tienen en este momento las relaciones internacionales y la globalización, hay muchos países desarrollados que han cambiado su perspectiva con respecto a esta misma globalización, como en las elecciones presidenciales francesas que se realizaron este año, se encuentran
que muchos de los franceses votaron por formaciones con posiciones antagónicas en otros temas, pero que coinciden en rechazar la globalización y la Unión Europea. Entonces se da un cambio de paradigma y en este momento se tratan de modificar las visiones sobre el comercio internacional, el comercio justo que define Donald Trump, y en este orden de ideas se empiezan a escuchar muchísimas voces que le dan pie al proteccionismo para implantarse mucho más dentro de los países desarrollados y pues en contra de lo que define la globalización y la libertad absoluta de los mercados, cerrarse hacia el interior. Durante las guerras previas a la Primera Guerra Mundial se utilizaron armamentos como ametralladoras, artillería como lanzagranadas, el mortero o el lanzallamas, acorazados con una gran carga de calibre y fusiles. Sin embargo, las innovaciones para la Primera Guerra Mundial fueron las armas químicas no tan mortales debido a la utilización de máscaras de protección, el avión y los globos dirigibles, el submarino y los tanques de guerra. Este desarrollo armamentístico permitió un desarrollo de la guerra diferente. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por el enfrentamiento de trinchera a trinchera. Este tipo de guerra generó grandes pérdidas humanas debido a la poca distancia que hay entre un frente y el otro, espacio conocido como la tierra de nadie. La utilización de estas armas de fuego como los fusiles y ametralladoras era importante, era lo que más se utilizaba, y para protegerse de los ataques se cavaban pozos conocidos como trincheras. Este desarrollo que se planteó para la Primera Guerra Mundial, el desarrollo armamentístico, fue un gran cambio y también representaba los intereses de las potencias o los países importantes en construir una gran armada y poder defenderse de otras potencias. Era inminente el escenario de guerra y los estados conseguían avances tecnológicos y armamentísticos para defenderse de este inminente ataque. Comparado con el panorama actual, no es muy diferente, debido a que hemos visto y hemos presenciado como varios de los países han desarrollado armamento nuclear y se consideran amenazas latentes en ambos hemisferios. Estados Unidos, Corea del Norte, Irán, son países que poseen este tipo de armamento y dan a entender al panorama internacional que se están preparando para una inminente guerra, un inminente ataque, del cual pues obviamente necesitan salir beneficiados. Entonces esta preparación nos da a entender que como al inicio de la Primera Guerra Mundial se está esperando un enfrentamiento y se tienen los elementos que se necesitan para combatir con el enemigo. Mi nombre es Diego Vera, yo soy politólogo de la Universidad Javeriana. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales. Por un lado, aunque supuestamente han justificado una cooperación contra el Estado Islámico, en realidad tienen intereses divergentes, sobre todo Estados Unidos y Rusia. Eso es un punto de un foco de conflicto que podría escalar hacia el ámbito global. En segundo lugar, tenemos el tema de el desarrollo de los programas nuclear y balístico de Corea del Norte, que involucra también a más de dos potencias del nivel sistémico. Y que también tienen intereses cruzados frente a Pyongyang. Entonces ese es otro potencial para, trascender una guerra, un conflicto regional hacia una escala global. Y en tercer lugar, el asunto no resuelto de Crimea, ¿no? La separación de Crimea y de alguna manera el apoyo explícito o implícito de Rusia, las minorías separatistas, y todo lo que eso trajo, las sospechas no solo de ucranianos sino de Estados Unidos, argumentos que también invoca Trump para de alguna manera justificar el papel intensificado de la OTAN en las inmediaciones de la influencia de Rusia. Esta crisis, la crisis de Ucrania, representa también un problema con potencial de escalar al nivel global. ¿Qué más tenemos? Una tercera similitud, las presiones por el aumento del gasto militar, aunque aquí hay algo curioso, y es que hasta hace un tiempo las potencias principales de la Unión Europea que hacen parte de la OTAN venían más bien con una tendencia contraria a reducir su gasto militar
y a enfocarlo en otros puntos de la agenda doméstica o exterior. Pero las presiones básicamente de Donald Trump y de el papel más activo de los ejercicios militares de Rusia con ciertos socios cerca de los estados bálticos, cerca a las costas de Suecia, de Noruega, ese tipo de cosas están intensificando las presiones no solo de militares sino también de políticos para que los distintos países eleven sus presupuestos militares, adquieran nuevos armamentos, y eso se nota sobre todo en los 3 estados bálticos que abrazaron con beneplácito la exigencia de Trump de aumentar al menos a 2% del PIB anual su gasto militar y crearon ligas de defensa civil y están construyendo, digamos, sistemas disuasivos frente a Rusia. Es decir, el escalamiento del armamentismo parecería cumplirse, aunque con unas variaciones. En cuarto lugar, yo creo que también tenemos la coincidencia de cómo juega, el papel que juegan las percepciones de inseguridad y el uso discursivo del miedo. Entonces, sobre todo me refiero al miedo que les suscita a los líderes de algunas grandes potencias las alianzas militares que otros tienen o los pactos de cooperación militar. Hoy tenemos básicamente y sobre todo la aprensión o la inseguridad que sienten los rusos frente a la ampliación de la OTAN y la capacidad que tiene desde la reforma estratégica de 2010 de convertirse en un instrumento de las potencias occidentales para salir fuera del orden geográfico europeo en nombre de la lucha contra el terrorismo o en nombre de la solicitud de un país que tenga conflicto y que desee la intervención de OTAN. Eso en lugar de alguna manera de disuadir a Rusia o de hacerlo pensar en una geopolítica distinta, yo creo que ha acelerado todavía más la construcción o la formulación de políticas militaristas por parte de Vladimir Putin.